es un placer compartir. No voy a negar que estoy un poquito nerviosa, aparte de lo de la tos, porque aunque he compartido en el grupo de las mujeres, compartí una vez, pero fue un tema que me dieron. Bien, me dijeron, tienes que compartir sobre esto. También tuve la oportunidad de compartir con las adolescentes y bueno, es un poco mi zona de confort por el contexto de mi trabajo. Pero hoy sí que me expongo un poquito, ¿no?, ahí a lo nuevo y entonces, bueno, os estoy conociendo poco a poco y tampoco tenía mucha idea de qué compartir. Le he pedido al Señor que me ayudara a decidir por dónde ir, por qué decidir qué nos hace falta. Entonces me anclé un poco a la palabra que nos ha compartido el pastor de avanzar. Y quiero empezar con una anécdota que viví hace unas semanas haciendo ejercicio. Voy al CrossFit, bien, y normalmente pues el ejercicio más odiado es correr al aire libre y sobre todo para mí es el más odiado, la verdad, y subir la cuerda. Y la verdad que cuando nos mandan a correr, pues me genera un poco de agobio porque empezamos todos a un mismo ritmo, cada día va variando, ¿no? A lo mejor son 3 kilómetros, 4, como mucho 5, bien, y va alternando con ejercicios de alta intensidad. Y a mí me genera un poco de agobio porque, claro, yo empiezo muy bien, pero después te van adelantando y me voy quedando sola en medio de la calle porque no es dentro del aforo, sino fuera en la calle. Entonces, claro, empezamos todo y cuando me doy cuenta, pues estoy prácticamente sola o alguna que me acompaña. Tampoco soy yo la más mala del equipo, bien, pero y ya veo que me están dando, todavía no he terminado yo una y ya han empezado a dar 2 vueltas. Bueno, me genera un poco de ansiedad, pero hay que hacerlo y es necesario. Pero este día me llamó mucho la atención porque el monitor nos dijo, vais a correr juntos. Vais a correr, me parece que era 1 kilómetro, 2 kilómetros, y vais a correr en pelotón. Eso quería decir que aquellos, los fuertotes que le encanta correr millas, pues tenían que ajustarse a los que corríamos menos. Y claro, eso implicaba también un compromiso a los que corríamos menos, porque no podíamos pararnos para no perjudicar a los que estaban acostumbrados a correr más. Entonces el compromiso por nuestra parte y la instrucción del maestro, de nuestro entrenador, fue empezar y acabar juntos. Y pues yo me vi fortalecida porque no me quedé sola durante la carrera, siempre estuve acompañada y además veía gente por delante, gente por detrás, no era la última. Y también generaba en mí pues un esfuerzo para que yo pudiera pues no pararme y no atrasar el trabajo de los que estaban acostumbrados a correr. Y me quedé con eso y lo reflexioné, incluso lo oré. Digo, Dios mío, qué enseñanza me acabas de dar con este momento de correr. Y lo cogí ahí, sabiendo ya que tenía que compartir hoy. Y lo voy a entrelazar con este pasaje que me gustaría compartir en esta tarde. Se encuentra en Marcos 3, del 13 al 19. Bueno, justamente está ahí, por si acaso alguien un poco olvidadizo y se ha olvidado de la Biblia en la iglesia. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviese con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿A quiénes? A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es,
hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Y yo entrelazaba ese ejemplo que os acabo de contar, pues con estos discípulos, de cómo tenían que caminar juntos o empezar a caminar juntos sin ni siquiera tener nada que ver el uno con el otro. Y yo creo que para avanzar, para poder conquistar cosas nuevas, para cumplir lo que pastoralmente se nos está enseñando, es necesario que tengamos esto en cuenta, porque a veces venimos a la iglesia como individuos individuales, bien, y perdemos un poco la proyección de grupo, de comunidad, de quienes formamos parte de esta familia. Y os quiero poner un poco en contexto de esta situación. Jesús dice que estaba viendo cómo las multitudes cada vez eran más grandes, crecían por su enseñanza y por su reconocimiento a su persona. Y Él es Dios, Jesús, 100% humano y a la vez 100% Dios. Él dice que tuvo compasión de esas multitudes. Y aunque Él como Dios podría cubrir todas sus necesidades, Él vio la necesidad de escoger a personas que pudieran estar físicamente con estas multitudes. Obviamente Jesús todo lo podía hacer y no se le escapaban de las manos estas multitudes, pero Él quiso que fuese de esa manera cercana, con el tú a tú, y estableció a estas 12 personas, que no sé si a veces el chi de maestra se me activa, ¿bien? No sé si os sabéis el nombre de los discípulos. Todo el mundo dice, sí, ¿seguro? Bueno, yo he de confesar que también, esto es como los profetas menores, se me mezclan. Bien, pues los Jacobos, los hijos de los también. Pero sería bueno que lo pudiéramos aprender. Y ahí os he puesto un esquemita, los 12 discípulos, para que veamos las peculiaridades de algunos de ellos. Bien, porque estas 12 personas no eran 12 mejores amigos, ni 12 personas que se conocían de toda la vida. Algunos sí, otros no. Bien, fijaros cada uno de ellos. Simón y Andrés eran hermanos. Santiago y Juan, también hermanos. Felipe y Bartolomé, también llamado Natanael, para que nadie se confunda. Bartolomé y Natanael es la misma persona, ¿vale? Eran amigos. Esta parte de la columna es lo que bíblicamente nos lo dice, ¿bien? Esta otra parte de la columna hay algunos datos que la historia, la tradición, la enseñanza se prevé, pero quiero dejar claro que no es Biblia, ¿vale? No quiero confundir a nadie. Mateo dice que podría tener algún parentesco porque a ambos se les reconocen como hijos de Alfeo, podían tener algún parentesco. Tomás, Judas Tadeo y Simón el celote, cananista, que ahora voy a explicar lo que era, también dice la historia, la tradición, que podían ser posibles hermanos, y Judas Iscariote. Seguramente si yo ahora de manera gráfica escogiera aquí a 12 personas para que me representara y a los 12 discípulos, no lo voy a hacer, tranquilo, porque a ver a quién le pongo a Judas y ya no me vaya a poder ver toda la vida. Así que, pero fijaros en la peculiaridad de estas 12 personas. Bien, algunos con más afinidad que otros, hermanos entre sí, amigos, y vamos a ver un poco el contexto de ellos. Porque es que a mí me llama mucho la atención este grupo de personas. No era un grupo igual, era un grupo diferente por completo. En ellos se encontraban los dos extremos. Además eran gente corriente. Ninguno de ellos
pertenecían al Sanedrín, el gobierno judío. Sus actividades se desarrollaban en el mundo cotidiano. Tenían problemas, pues, como la gente común. Algunos eran hombres sin ventaja social ninguna. No eran ricos, ni tenían una posición social especial. Sin embargo, Jesús decide escogerlo. Además, el texto que hemos leído dice, porque Él quiso. Y las preguntas, ¿pero por qué escoge a Judas? ¿Y por qué escogió a este? ¿Y por qué escogió al otro? Porque Él quiso. O sea, ya está. Hay tanta teología y tanta... Porque Él quiso, si es que además lo dice el texto. Y escogió a los que Él quiso. Pues yo hubiera... ya, pero es que tú no eres Jesús. Ni tienes el poder que Él tiene. Así que Él escoge a estas 12 personas. Pero cualquier líder escoge siempre lo que no le va a causar problemas, lo que sabe que le va a responder, lo que en las típicas entrevistas de trabajo se ve cómo se resuelven conflictos entre personas para que eso no te vaya a repercutir en tu empresa. Sin embargo, Jesús no, parece que estos cuestionarios no los tuvo en cuenta. ¿Por qué? Pedro y Andrés eran hermanos, eran pescadores. Al igual que Santiago, Juan, Felipe, quizás Bartolomé y Tomás. Y todos ellos de Galilea, todos los que he nombrado. Galilea, ahí os he puesto un mapa, el mejor que he podido encontrar. Bien, en la siguiente diapositiva creo que está. No sé muy bien, pero Galilea es la parte verde, que está allá arribita. Bien, después está Samaria, que era como una tierra hostil, vamos a dejarlo ahí. Y está Judea, que era como la parte más enriquecida de Israel. Bien, pues los judíos, Galilea era como insignificante. ¿Cómo Jesús escoge la mayor parte de sus discípulos de Galilea? Pescadores. Porque Él quiso. Pero es que también los escogió de alguna otra parte, que se tenían que mezclar. Y ustedes imaginaron la primera reunión de trabajo de esas personas. Bien. Además, fijaros, Mateo. ¿Qué me decís de Mateo? Un recaudador de impuestos, judío. ¿Qué era un recaudador de impuestos? Lo que para nuestros días sería Hacienda. Bien. Y además, posiblemente corrupto. Es decir, pedía más de lo que debía. ¿Vale? Y bajo el Imperio Romano, donde estaba Israel sometida, no le valía mucho que tú tuvieras o no tuvieras. Es más, te fiscalizaban incluso hasta tus hijos si no tenías nada que darle al imperio. Así que imagínate que Mateo era un hombre odiado por los judíos, porque además iba por puerta en puerta, no estaba nada informatizado como está hoy en día. Tenía que... tus impuestos. Y ahora Jesús lo escoge para ser uno de los 12 y tener que ser representante y estar cara a cara con la gente. Un recaudador de impuestos, pero esperaros, porque es que no se queda ahí. Simón el celote. ¿Qué era un celote? Porque es que estamos en el mundo cristiano y nos hemos acostumbrado a escuchar palabras, pero un celote era un antisistema. Bien, no soportaba las leyes que les regían, en este caso las del Imperio Romano. Pero era un antisistema, no como a lo mejor, vamos a contextualizarlo, ¿no? No como los independentistas que a lo mejor cortan carretera, intentan hacer un referéndum y se saltan las leyes. Bien, pero lo hacen de manera, vamos a decir, tranquilita, entre comillas. Era, no sé si recordáis el grupo de la ETA, bien, mataban a la gente por ir en contra del sistema. Y ahora este señor se tiene que juntar con Mateo, el que los impuestos. Cuando Simón, el celote, lo último que quería era entregar impuestos. ¿Sabéis lo que significa esto?
A mí me encanta la sabiduría de Jesús, porque es que para hacer esta recopilación de personas y tan diferentes y decir, pero bueno, ¿no os asombra esa elección? Pero Jesús, ¿por qué te quisiste complicar? ¿Por qué no elegiste mejor los más cercanos a ti, los que sabían que no te iban a dar problemas? Yo creo que Jesús quería enseñar y nos quiere enseñar en esta tarde también algo. Ser partícipes los unos con los otros, aceptarnos los unos con los otros, ayudarnos en nuestras debilidades. Quizás no tienes nada que ver con el que está al lado tuya. Quizás incluso nos podamos caer un poco, no, lo estoy hablando paradójicamente, ¿vale? No todo el mundo tenemos la misma afinidad, pero somos parte de lo que Jesús ha querido que seamos. Y esto es muy importante. Estas 12 personas, para que avanzaran, tenían que tener un trabajo muy intencional entre ellos. Tuvo que haber un acople grandioso entre ellos, una aceptación entre ellos y un respeto mutuo. Fue un trabajo durante 3 años que Jesús estuvo con ellos. Y además fue intenso, porque Él quería dejarlos, ¿para qué? Ahora enseñar a ustedes lo que yo os he enseñado. Así que el trabajo era duro. Era armonizar todo esto que os estoy contando y a la vez que cumplieran exactamente la misma misión que Jesús estaba haciendo. Vuelvo al ejemplo que empezaba. Un equipo. Bien, quizás ya hay algunos que estáis acostumbrados a correr muchísimo. Quizás hay algunos que habéis empezado a correr ahora. ¿Qué es lo que necesitamos para poder avanzar? Acoplarnos. Quizás, hermano, el que estás acostumbrado a correr, a decir, a pensar, tienes que frenar un poco, porque hay hermanos que te quieren alcanzar. Y tú, hermano, que siempre estás pidiendo, es que yo, mi tiempo, es que a mí me tienen que preguntar, me tienen que decir, quizás tienes que avanzar un poquito, porque el trabajo de los que están más acostumbrados a hacer cosas, la paciencia también. Tenemos que acoplarnos para poder llegar a esos objetivos que Dios tiene planteado con nosotros. No se trata de correr ligero ni de quedarnos parados. Pero, ¿por qué no te vienes conmigo? Voy a tu ritmo si quieres. ¿O por qué no aligeras un poco? Es que necesito ahora mismo correr un poco. ¿Verdad que me entendéis? Vamos a ser gente de comunidad. Gente que no viene solamente aquí como individuo. Y repito, no tengo ni idea del contexto, os estoy conociendo. Le he pedido al Señor que me ayudara a compartir esto. Yo quisiera dejaros con 3 enseñanzas a raíz de todo lo que estamos hablando. 3 enseñanzas que podamos aplicar como individuos, pero sobre todo como iglesia. Primero, estas personas, estos 12 discípulos, tuvieron que identificarse con esa palabra, ser discípulo. Estos hombres tuvieron que hacer suya esa palabra, ser miembros de algo. Pero es que yo soy pescador, ahora vas a hacerlo de hombres. Pero es que yo recaudo impuestos, sígueme. Pero es que yo, sígueme. Ellos tuvieron la oportunidad de decir que no. Dijeron sí, y la historia fue así. Pero tenemos la oportunidad de decidir por encima de los parámetros religiosos y de las palabras que nos hemos acostumbrado a escuchar: discípulo, Jesús, iglesia, comunidad. ¿Soy yo un discípulo de Jesús? ¿Quiero serlo? Porque quizás no quiera serlo. Y este reconocimiento de discípulo es reconocer al maestro. ¡Qué maravilla tener al mejor de los maestros! Hay una expectación en los centros cuando empieza el curso de que te ven venir y decir: bien, me tocó el que quería.
¡Oh no! Otro año más. Hay mucha expectación con la persona del docente, del maestro. ¿Quién va a ser el que nos instruya? Tenemos al mejor de los maestros, hermanos. Así que podemos identificarnos con ser discípulos, pero qué maravilla contar con el mejor de los maestros, con el que nunca se equivoca, con el que no es injusto, con el que no tiene preferencia, con el que no acude al Sanedrín para coger lo mejor, sino que se va a Galilea. Incluso ellos mismos decían, Natanael, pero de Nazaret, pero es que de Nazaret puede salir algo bueno. Y había muchos celos entre ellos. Fijaros también cuando dice, Señor, tú cuando estés en el reino de los cielos, a mí me pones a la derecha y a mi hermano lo pones a la izquierda. Era gente también con avaricia, que tenía que ser tratada, pero eso es lo que escogió Dios. Así que, hermano, no te menosprecie. Solo agarra la identidad de discípulo, si quieres. Segunda enseñanza que te quiero dejar. Aceptaron a sus compañeros de trabajo. Ninguno de ellos eligió los 11 restantes. Ninguno. No, mira, mete a mi hermano, o mete a mi primo, o mete a mi amiguito, y ¿por qué no a este le da un puestecito? Ninguno abrió la boca. Se vieron incluidos en un grupo que ellos no habían elegido. Y tuvieron que tragar, hermano, por aquí sentaditos, qué bien vivimos la historia. Pero ese celote, teniendo que abrazar a un recaudador de impuestos, que me lo cuenten. Hombre, es que estamos tan acostumbrados a las historias bíblicas que no nos ponemos en situación. Esa gente tuvo que tragar saliva. Bien, pero aceptaron a sus compañeros. Nosotros mismos también lo criticamos. Pero ¿cómo pudo Pedro negarlo? Pero bueno, ¿cómo se atreve a negar? Ajá. Me gustaría vernos nosotros en el lugar de Pedro. Él mismo decía, ¿yo cómo te voy a negar? ¿Qué va? Pedro, antes que salga el sol, 1, no, 3. ¿Y de Tomás? ¿Qué me decís de Tomás? Qué poca fe que tiene Tomás. Pero ¿cómo no pudo creer que era Jesús? Ah, qué bien, lo vemos aquí sentadito. Pero vamos a ponernos en contexto. 3 años con un maestro intensivo. De repente lo capturan, lo maltratan, lo torturan, lo matan. Los judíos detrás tuya desaparecen, lo entierran. Estaban aturdidos. Psicológicamente es normal. Pero nosotros, ¿pero cómo pudo Tomás no creerlo? ¿Alguien ha visto a alguien resucitado? Yo no sé cómo es un rostro de un resucitado. Seguramente yo también tuviera la duda. ¿Es él? Porque de morir torturado a resucitado, un cambio más que maquillaje tiene que haber. Pero hablamos mucho, sentados y escuchando y reclamando. Aceptaron a su equipo de trabajo. Hermano, acepta a tu hermano. Acepta al que Dios ha puesto al lado tuya. Al que te cae bien, pero también el que te cuesta hablar, acércate. Para avanzar como iglesia tenemos que tener identidad de grupo. Y la tercera cosa que quiero dejaros, el mover de sus vidas desde este mismo momento fue la misión que Jesús les encomendó. Ellos no fueron buscando, iglesia, a ver qué me pueden dar, a ver qué voy a recibir yo de aquí, a ver qué voy a sacar yo de este contexto, a ver si yo voy... No, toda su vida desde ese momento fue enseñar lo que a mí me habían enseñado. Esa fue la misión de ellos. Su misión no era tener marido, mujer, hijos, 2 perros, una casa, un coche. Era enseñar lo que se le habían enseñado. Y yo te pregunto, ¿es tu misión? Porque quizás tú puedes decir, yo he nacido para tener una familia, para tener una casa, para tener un coche, y son cosas lícitas, siempre y cuando no quiten el lugar de lo que hemos sido llamados. Y esto tiene que estar aquí.
Estas 12 personas cambiaron la historia. El cristianismo es el movimiento que más ha perdurado en la historia de la humanidad, gracias a la instrucción del Maestro, gracias a Dios. Y estas 12 personas tan diferentes pudieron hacerlo, hasta que fueron expandidos, cada uno a un lugar, y la iglesia fue creciendo. Os quiero dejar con 2 cosas que llamaban mucho mi atención en cuanto a este contexto de los discípulos. Primero, hay un versículo que Jesús les encomienda mientras hace esta elección y mientras Él está aquí en la tierra. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, es decir, que no fueran judíos. Tenían que predicar a los judíos. Y en ciudades samaritanos no entréis. Si vemos el mapa, por favor. Esa zona intermedia, no entrar. Ya otro día veremos que todo el conflicto samaritano, a los que Jesús también le predicó, por mucho que fueran repudiados por la zona. Jesús primeramente les manda a predicar a los suyos, a los judíos, y le da instrucciones claras: aquí no entréis, y fuera de que no sea judío, no hacerlo. Sin embargo, cambia la instrucción por completo cuando Él muere, resucita, asciende y desciende el Espíritu Santo en medio de ellos. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo, ahora sí, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que, hermanos, necesitamos avanzar como bien nos está diciendo los pastores, pero necesitamos tener identidad de grupo. Tú decides si eres uno de sus discípulos. Si vas a ser uno de esos discípulos, pues tienes que asumir que hay otros discípulos al lado tuya, que tienes que aceptar, respetar, amar y considerar. Y tercero, ten en mente, por favor, aunque la rutina, el materialismo, la cultura nos abrume, ten presente que estás en este mundo para enseñar lo que a ti se te ha enseñado. Y es la buena nueva del Evangelio. Este Jesús que nació, que creció, que enseñó, que murió, que resucitó y que volverá. Para eso naciste. Aparte de tener marido, mujer, niño, perro, gatos y irte de vacaciones en julio, agosto. Amén. Pues que el Señor os bendiga y gracias que no he tosido.